Hoy hablaremos sobre calentamiento global y cambio climático. El calentamiento global representa uno de los desafíos más apremiantes y complejos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Se refiere al calentamiento a largo plazo del planeta, una tendencia que ha mostrado un aumento constante y bien documentado desde principios del siglo XX, intensificándose notablemente a partir de finales de la década de 1970. Este fenómeno no es un concepto aislado, sino un componente fundamental del cambio climático, un término más amplio que describe las alteraciones generalizadas observadas en la atmósfera, la superficie terrestre, los océanos y los mantos de hielo. El calentamiento global es, en esencia, el motor principal detrás de estas transformaciones sistemáticas. La urgencia de abordar este problema se deriva de un consenso científico abrumador que atribuye el calentamiento observado a la actividad humana. Organismos como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, junto con miles de científicos y revisores gubernamentales, han concluido que la influencia humana es la principal fuerza impulsora de este calentamiento. La temperatura media de la Tierra es actualmente 1.2 grados centígrados más elevada que en la era preindustrial, referencia desde el año 1850 a 1900. Y la totalidad de este incremento observado es resultado directo de las actividades humanas. Ahora bien, refiriéndonos al efecto invernadero, el cual es un proceso natural vital para la habitabilidad de la Tierra, en donde ciertos gases presentes en la atmósfera, como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, actúan como un manto aislante que retiene parte del calor solar, impidiendo que escape al espacio exterior y manteniendo una temperatura promedio adecuada para la vida. Sin embargo, el problema actual radica en la intensificación antropogénica de este efecto, por medio de las actividades humanas, que han liberado cantidades excesivas de estos gases, alterando drásticamente la composición atmosférica y provocando un desequilibrio persistente en los flujos de energía del planeta desde al menos 1970. Este fenómeno se conoce como efecto invernadero negativo o antropogénico, aludiendo a su carácter perjudicial en el contexto actual. De acuerdo con registros científicos de diversas instituciones climáticas globales, como la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, el Servicio Meteorológico Nacional del Reino Unido y el Servicio del Cambio Climático Copérnicus de la Unión Europea, el año más cálido registrado hasta la fecha desde la era preindustrial es el año 2023. Todos coinciden en que 2023 superó significativamente los récords anteriores, con una temperatura promedio global que estuvo aproximadamente 1.48 grados centígrados por encima de la media preindustrial. Esto lo convierte en el año más cálido en al menos 125.000 años, según estudios paleoclimáticos. La evidencia científica es concluyente, llegando a la conclusión que la totalidad del calentamiento global es resultado directo de las actividades humanas. Las emisiones de gases de efecto invernadero que impulsan este calentamiento provienen de una variedad de sectores económicos y prácticas cotidianas. Las principales actividades humanas que generan estas emisiones incluyen, en primer lugar, la generación de energía por motivo de la quema de combustibles fósiles, o sea, el carbón, petróleo o gas, para producir electricidad y calor, siendo la mayor fuente de emisiones globales, liberando dióxido de carbono y óxido nitroso. Aunque las fuentes renovables están creciendo, la mayoría de la electricidad aún se genera con combustibles fósiles. En segundo lugar, los productos de fabricación, ya que la industria y las fábricas emiten gases de efecto invernadero principalmente a través de la quema de combustibles fósiles para la producción de bienes como cemento, hierro, acero, componentes electrónicos y ropa. La minería y otros procesos industriales también contribuyen significativamente. Como tercero, la deforestación, ya que la destrucción de bosques para la agricultura, pastoreo u otros fines libera el carbono almacenado en los árboles. Además, reduce la capacidad natural de la tierra para absorber dióxido de carbono.
La deforestación, junto con otros cambios en el uso del suelo, es responsable de aproximadamente una cuarta parte de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. En cuarto lugar, el uso del transporte, siendo evidente que la mayoría de los vehículos, barcos y aeronaves dependen de combustibles fósiles, convirtiendo al transporte en un gran emisor de dióxido de carbono. Los vehículos terrestres son los mayores contribuyentes y las emisiones por barcos y aeronaves continúan en aumento. Y finalmente la producción de alimentos, por lo que hay que considerar que la agricultura genera emisiones de metano, ejemplo, el ganado bovino y ovino, también dióxido de carbono por deforestación y manejo de tierras, y óxido nitroso por los fertilizantes químicos. El envasado y la distribución de alimentos también contribuyen. La comprensión de esta casualidad antropogénica no es solo un hecho científico, sino la base de la responsabilidad central que impulsa la necesidad de acción. La interconexión de estas diversas actividades económicas con las emisiones de gases de efecto invernadero demuestran que la solución al calentamiento global requiere una transformación multisectorial y sistémica, abordando las fuentes de emisión desde su origen. El calentamiento global ha desencadenado una serie de cambios generalizados y profundos en todo el sistema climático, con consecuencias que ya son evidentes en todas las regiones del mundo y que se proyecta que se intensifiquen. A continuación se exponen algunos de los impactos observados y proyectados consecuencia del calentamiento global. Iniciaremos mencionando la temperatura global, la cual ha aumentado en promedio aproximadamente 1.1 grados centígrados desde la era preindustrial. Esta tendencia es alarmante, ya que el planeta se está calentando a un ritmo más rápido que en cualquier momento previo en al menos los últimos 2000 años. La última década, 2011 al 2020, fue la más cálida registrada y cada una de las últimas 4 décadas han superado el calor a cualquier otra década desde 1850. De manera más reciente, 2023 y 2024 han sido confirmados como los años más cálidos jamás registrados, superando récords anteriores y mostrando niveles insólitos de calor en los océanos y la superficie terrestre. La persistencia de récords de temperaturas anuales, incluso en presencia de fenómenos naturales como el Niño, subraya que la tendencia subyacente de calentamiento antropogénico es tan dominante que amplifica o supera la variabilidad natural del clima. Otro de los aspectos más críticos del calentamiento global es el aumento del nivel del mar, que desde 1900 el nivel medio global del mar ha aumentado aproximadamente 20 centímetros. Las causas principales de este fenómeno son el derretimiento de los glaciares, las capas de hielo y la expansión térmica del volumen del océano a medida que el agua se calienta. También se presentan cambios en los océanos, siendo que ellos desempeñan un papel crucial en la regulación del clima global al absorber una gran parte del exceso de calor y dióxido de carbono de la atmósfera, siendo además del calentamiento la acidificación de los océanos una consecuencia directa y grave del aumento de las emisiones de dióxido de carbono de origen humano. La acidez de los océanos ha aumentado un 26% respecto a los niveles preindustriales y la velocidad actual de acidificación es 10 veces superior a la registrada en cualquier otro periodo en millones de años. Los impactos en los ecosistemas marinos son devastadores. Se ha documentado la pérdida de aproximadamente el 14% del coral mundial desde el año 2009, un blanqueamiento que los expone a enfermedades y la muerte. Los corales son cruciales para la biodiversidad marina, albergando al menos una cuarta parte de todas las especies marinas. Estos cambios comprometen la biodiversidad marina, la pesca y los ecosistemas costeros. En referencia a fenómenos meteorológicos, el calentamiento global ha provocado cambios generalizados en todo el sistema climático, resultando en que los eventos extremos sean más frecuentes y severos. Todas las regiones del mundo están experimentando una mayor incidencia y o intensidad de olas de calor, sequías, fuertes lluvias e incendios forestales. No solo se observa un aumento en la cantidad de eventos, sino que estos son más potentes y ocurren en lugares y momentos inesperados, superando la capacidad de adaptación de muchas comunidades. Ejemplos recientes de esta intensificación incluyen la tormenta en Seiwok, China, en el año 2021, donde cayó el equivalente a un año de precipitaciones en un solo día.
También las inundaciones en el oeste de Alemania en julio del 2021. Otros, las olas de calor récords en Norteamérica ese mismo año. Y la sequía más severa en 150 años en Siberia, que provocó mega incendios forestales. Otra de las consecuencias del cambio climático ya ha alcanzado a ejercer una presión adicional significativa sobre la biodiversidad, provocando una pérdida continua y cambios profundos en los ecosistemas naturales de todo el planeta. Las alteraciones en el clima están modificando los procesos naturales que sustentan la vida en la Tierra. Se observan cambios en la estación de reproducción y migración de animales y plantas, la extensión de las estaciones de crecimiento, la distribución geográfica de las especies y el tamaño de sus poblaciones, así como un aumento en la frecuencia de plagas. El cambio climático también afecta al agua y patrones de precipitación, impredecibles hasta la reducción de las capas de hielo, pasando por el aumento del nivel del mar, inundaciones y sequías, ya que la mayoría de los impactos del cambio climático se manifiestan a través del agua. Esta intensificación no implica simplemente más lluvia o menos lluvia, sino una mayor variabilidad y extremos, lo que se traduce en sequías más intensas y prolongadas en algunas regiones y lluvias más copiosas y torrenciales en otras. Las inundaciones, por su parte, aumentan en frecuencia y magnitud debido a precipitaciones más intensas y la degradación ambiental, como la deforestación y los cambios en el uso de la tierra, que debilita la capacidad natural de la naturaleza para absorber las lluvias torrenciales. El calentamiento global tiene efectos directos e indirectos significativos en la salud humana, actuando como un multiplicador de amenazas para la salud pública. El calor extremo es una preocupación creciente, provocando problemas de salud que van desde la deshidratación y el agotamiento por calor hasta el golpe de calor, un trastorno potencialmente mortal, hasta las altas temperaturas que ejercen una presión adicional sobre el sistema circulatorio, aumentando el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares, especialmente en personas con cardiopatías. El cambio climático también exacerba las enfermedades respiratorias al alterar la duración y la intensidad de los síntomas alérgicos y la gravedad de los casos de asma. Otro impacto crítico es la propagación de enfermedades transmitidas por vectores, lo que lleva a un incremento en el riesgo de brotes locales de enfermedades como el dengue, chikungunya y la enfermedad de Lyme, ocasionada esta por la picadura de garrapatas infectadas. Más allá de la salud física, el cambio climático tiene un impacto significativo en la salud mental. Los fenómenos meteorológicos extremos pueden provocar traumas psicológicos y la ansiedad climática es una preocupación creciente. Otro aspecto asociado a la salud humana es la alteración de la composición nutricional de los cultivos, como la reducción de proteínas y micronutrientes, y el aumento del riesgo de contaminación alimentaria que debido a temperaturas muy altas son impactos directos que amenazan la seguridad alimentaria a largo plazo. Para finalizar, los impactos socioeconómicos del calentamiento global son una red compleja de interdependencias que exacerban las vulnerabilidades existentes y crean nuevas crisis. El cambio climático intensifica los factores que perpetúan la pobreza y la desigualdad, a menudo exacerbando conflictos existentes. Las inundaciones pueden arrasar barrios marginales, destruyendo hogares y comunidades, mientras que el calor extremo dificulta el trabajo al aire libre, afectando medios de vida. La inseguridad alimentaria y nutricional es una consecuencia directa y preocupante. La reducción de la producción agrícola debido a eventos extremos como sequías e inundaciones y la escasez de agua afectan la disponibilidad, el acceso, el uso y la estabilidad de los alimentos, impactando desproporcionalmente a las poblaciones más vulnerables, como las de bajos ingresos y las comunidades rurales. El sector turístico, si bien contribuye a las emisiones, es también altamente vulnerable a los impactos del cambio climático. Fenómenos extremos, el aumento del nivel del mar que inunda o erosiona infraestructuras costeras y el calor extremo que disuade a los viajeros afectan negativamente a los destinos y a las economías locales dependientes del turismo.